Bueno, continuando con las charlas de la mañana, vamos a invitar al doctor Cristian Ruiz. Bueno, ¿quién es el doctor Cristian Ruiz? Es médico cirujano, es médico especialista también en alergia e inmunología, miembro de AIBA, médico especialista en salud social y comunitaria, y además es licenciado en gestión educativa. Un montón de cosas, doctora, así que lo vamos a escuchar. Es que tenía que poner algo porque lo que me precedían. Muchas gracias, Gali, por la invitación, a todo el comité del Congreso. Sé que trabajaron mucho en esto y quería aportar mi granito. Y le dije, ¿quién está antes de mí? Y está todo el Cacher, está el de Luca. Y bueno, es como cuando te invitan al escenario mayor de Cosquín y tenés que tocar después de Abel Pinto y Jorge Rojas. Y bueno, entonces preparé esta charla de forma que sea bajar al barro, a lo que hacemos todos los días. Rinoconjuntivitis, la definición clara, digamos, sin especificar etiología. Enfermedad inflamatoria de la mucosa nasal y conjuntival. Etiologías tenemos varias, ¿sí? Víricas, bacterianas, rinitis que no son alérgicas, que son un montón, conjuntivitis irritativa, un montón. Pero nos toca hablar de la alérgica, así que no nos explayemos más y digamos que es una enfermedad inflamatoria de la mucosa nasal, conjuntival, ambas, mediada por IgE tras la exposición de alérgenos, ¿verdad? La OMS, las guías áreas, la incorporan dentro del espectro de enfermedades respiratorias y una fisiopatología bien resumida es lo de toda patología alérgica. Hay una sensibilización primaria, una reexposición a esos alérgenos o antígenos y se liberan mediadores, histamina, leucotrienos, prostaglandinas, y todo lo que nos precedió de toda la parte molecular que hablaron. En la parte epidemiológica hay una prevalencia del 10 al 40, o sea, hay mucha diferencia en lo que uno lee, pero como decía el doctor De Luca, cada vez sabemos que hay más pacientes con rinitis o con enfermedades alérgicas que acuden no solo a nuestro consultorio, sino de muchos colegas de otros tipos de especialidades. Se ve que hay un aumento sostenido en niños y adolescentes, y yo diría en adultos también. Últimamente, después de la pandemia, no sé si les pasa a ustedes, pacientes más de 40 años, que como decía Carlos, no sé qué me pasó, doctor, de golpe soy alérgico. Y antes, si no teníamos el antecedente de ser desde niños, atópicos o con broncoespasmos, y no teníamos una idea clara de tener eso, y venía la cuestión de ¿por qué de grande me vuelvo alérgico? Bueno, las explicaciones son varias y muchas calculo que está dentro de las respuestas que brindaba Carlos, que puede ser de la microbiota, del ambiente, o una cuestión, digamos, globalizada de todo lo que exponemos nuestro organismo, ¿sí? A los nuevos cambios de estilo de vida. Justamente el impacto en la calidad de vida, hace 2 semanas más o menos habló Carlos, hizo una pequeña charlita de rinosinusitis alérgica, y ahí explicó obviamente el impacto económico, escolar, laboral, que todo uno lo sabe cuando atiende al paciente, y todo el trajinar que pasa hasta que llega a nuestro consultorio buscando la píldora mágica, obviamente. Solo para nombrar un poquito, digamos, de por ahí más prevalencia en la infancia es más en varones, y en la adultez como que habría un poquito más en mujeres. La clasificación, la antigua, todos sabemos que antes le decíamos estacional o perenne. Ahora se usa más intermitente o persistente. Cuando hablamos de severidad, en el impacto funcional está entre leve, moderada o grave. Y si se tiene comorbilidades asociadas a asma, dermatitis atópica, conjuntivitis, o si produce o no alteraciones en el sueño.
un nuevo concepto, que no es tan nuevo, pero se habla cada vez más de la rinitis alérgica local o rinitis alérgica sistémica o mixta, hablando esto de los endofenotipos o cuando se switchean unos con otros y cuando uno logra catalogarlo de una forma, al año siguiente pasa a otro. Y es muy importante saber o tener en cuenta, digamos, sobre todo muchos pacientes que uno los testifica, da negativo, lo vuelve a testificar a las 2 semanas en un distinto horario porque sabemos que el PRIC a la mañana nos da una cosa y a la tarde nos puede dar otra, la medicación que tomó, etcétera. Y nos damos cuenta que por lo menos un 20 o 30% de los negativos van a ser, digamos, una rinitis alérgica local que están sensibilizados a antígenos conocidos, ¿sí? Síntomas claves, esto todo el mundo lo sabe o lo debería saber o pensar, no solo los que somos especialistas, sino esta patología obviamente la agarra el primer médico, el médico de familia, el médico general, y tiene que saber identificar no solo cuando hay, digamos, un resfrío común, que es típico del estornudo, la rinorrea, sino tratar de indagar un poquito más, y en eso, como decía Carlos, hay que hacer un poco de docencia, y en cada hospital, sanatorio, hablar con los colegas que recepcionan para poder tener una buena derivación de ellos, ¿sí? Síntomas oculares, prurito, lagrimeo, hiperemia conjuntival, el famoso ojo rojo. Yo estuve 1 año con ojo rojo y terminó siendo una rosácea ocular, que no tenía idea, que se curó con doxiciclina. Me hice 5 veces el test, dije específica todo, porque con 5 oculistas debatíamos de que ellos me decían que era una conjuntivitis alérgica local. Y no, terminó siendo una rosácea ocular. Entonces, ahí está el tema también de mirar un poquito más, no solo los síntomas, la nariz, ver bien los ojos y trabajar en conjunto con colegas que obviamente ayudan muchísimo a uno y al paciente, ni que hablar. Diagnóstico clínico, ¿sí? Orientada en temporalidad, la exposición, qué antecedentes tenemos, lo que decía Noemí. Calculo que ella en su momento, así como Ana Coa y todo, se tomaban sus 35, 40 minutos por cada paciente. Yo creo que nadie de aquí el día de hoy se toma más de 15 minutos, y más cuando hay signos y síntomas típicos. Lo catalogamos rápido, pensamos una medicación, vemos, ¿no?, la inmunoterapia y pasamos al siguiente, ¿sí? Entonces, una exploración física detallada, cuestionarios validados. ¿Quién hace cuestionarios validados hoy? De todos los que están acá. Solo cuando hacemos investigación o realmente en pacientes que nosotros necesitamos hacer un seguimiento, o últimamente porque varias obras sociales para distintos fármacos que son los biológicos nos piden, si no, no lo hacemos, ¿sí? Porque obviamente son el Quality of Life de rinitis tiene 28 preguntas y quizá yo en 12 tengo conciencia o sé más o menos qué avance está teniendo con el tratamiento, así que hay que hacerlo, hay que tomarse el tiempo. El diagnóstico complementario sigue siendo el gol estándar para detectar sensibilidad IG mediada. Por ahí lo pongo como complemento, la IG específica, pero obviamente que ayuda en distintos casos, puede ser complementario, pero nunca primario a lo que es el PRIC test, ¿sí? Rinomanometría, no sé si aquí el doctor, que es ORL, tiene su aparatito, con todo lo que implica, digamos, es un poco más complejo que la espirometría, no sé si alguno lo hace. Estaría bueno hacer porque nos da también algo más de información objetiva. Y la citología, cuando había tiempo, sí. Mucho más datos de lo que te... Sí.
Sí, sí, exactamente. Lo mismo que la citología nasal, o sea, muchos piden de rutina el tema de eosinófilos. Obviamente cuando uno confía en el bioquímico, el laboratorio, no está de más pedirlo porque seguramente nos va a ayudar con la analítica común y algunas otras cosas que uno pide de rutina, ¿no? El abordaje general de un paciente con rinitis es identificar, obviamente, el control ambiental de los alérgenos, tomarnos el tiempito ese de decir qué tenemos que hacer en cada cosa, un tratamiento farmacológico para los síntomas, inmunoterapia alérgeno específica. Obviamente uno cree que con esto está tratando eficazmente lo que es el factor etiológico, y la educación al paciente de que obviamente lleve sus controles de síntomas. Hoy en día están las aplicaciones como MaxAir, que por ahí son las más usadas y validadas, que por lo menos a opinión personal, menos 35 años se copan un poco con la app y nos dan un poquito más ese intercambio, o no nos produce tanto trabajo, digamos, tener que preguntar cuánto o tampoco va mejorando con la terapéutica. La evitación de alérgicos, de alérgenos, esto está muy bueno porque uno se toma el tiempo, ya tiene el papelito en el cajón que se le da al paciente, y obviamente el paciente va a Google, a ChatGPT y todo eso y empiezan a ver. Ahí dice uso de acaricidas, por ejemplo, o sea, no hay nada que esté validado completamente que diga, pero hay varios papers que dicen que 2 podrían ser buenos, los filtros de EPA y todo. Como todo, ayuda un poco, ¿sí? Lo mismo que los alérgicos, los polínicos en esta época, no salir en horas picos, cerrar ventanas en vez de abrirla. Con el tema de las mascotas pasa lo mismo, ¿sí? Y vamos al quid de la cuestión que hacemos cada uno nosotros el día a día, ¿sí? Rinitis confirmada, decimos, bueno, antihistamínico. Algunas guías hoy en día prefieren fexofenadina. Como decía el doctor Tocacher, ya dejamos de lado por ahí la difenidramina, el ketotifeno y todo eso. El ketotifeno era muy bueno, ¿no? Pfizer lo sacó porque era barato para mí y era muy bueno. Opinión personal. Corticoide intranasal, fluticasona o mometasona tienen prácticamente la misma eficacia, y algunas guías están prefiriendo hoy en día la mometasona. Estabilizadores de mastocitos, ketotifeno, ahí lo nombro, y el cromoglicato, porque trabajando con un par de oculistas, con varios pacientes, ellos usan de cajón la olopatadina o la bepostatina, porque dicen que tiene una acción dual, pero como estabilizador de mastocito, el ketotifeno, que el anti-LERC, el único que viene comercialmente en Argentina, es mucho más eficaz, por lo menos en 5 o 6 pacientes que tratamos en conjunto. Así que ténganlo en cuenta. Descongestionante, obviamente la pseudoefedrina, efedrina, asociados seguramente a algún antihistamínico. Todos los D nos sirven al principio cuando el paciente nos llega al consultorio, 3, 4, hasta 5 días como máximo, o lo mismo que las gotas nasales, que obviamente la industria y los farmacéuticos lucran día a día con ello, porque todos los riníticos que no están bien tratados andan con su goterito en el chaleco o en el saco. El algoritmo terapéutico, aquí vamos a ver si coincidimos o discrepamos. Dice que en la leve intermitente, antihistamínico oral o nasal. En la moderada grave persistente, aumentamos el corticoide intranasal más el antihistamínico tópico. Y en falta de control, una combinación de todo esto, digamos, ¿sí? Hasta ahí no habla de inmunoterapia. Inmunoterapia específica, todos sabemos que es la única terapia que por lo menos a hoy modifica la historia natural de la enfermedad.
Las vías subcutánea y la sublingual son las más estudiadas, pero hay otra intralinfática, intranasal, que se han probado mucho tiempo, se siguen usando, pero las más validadas y las que por ahí hay más consenso son esas dos. Y las indicaciones, según las guías, o si nosotros solamente deberíamos basarnos en las guías, serían la rinoconjuntivitis alérgica moderada grave o cuando hay fracaso del tratamiento oral o antihistamínico o intranasal. ¿Sí? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es así? ¿Con su paciente hacen lo mismo? ¿Esperan que fracase la medicación y después indican inmunoterapia? Bien. Creo que hay un no generalizado. ¿Por qué? Porque todos, como decía, es una cuestión ética también, de que todos sabemos que las guías obviamente están presionadas por la industria farmacéutica y obviamente que en primer lugar aparecerán la medicación, que lamentablemente los laboratorios que producen antígeno y todo eso no tienen el peso suficiente como para exponer la guía, pero es una cuestión de sentido común. O sea, si el paciente está bien evaluado, bien diagnosticado, corroborado con pruebas cutáneas, que sus síntomas se correlacionen con la enfermedad que está teniendo actualmente, sea una rinitis leve, aunque sea intermitente, uno al menos debe charlarlo con el paciente y proponerle iniciar inmunoterapia, justamente para evitar todo lo que estábamos hablando antes, de ya llegar tarde en una remodelación o en algo más crónico o que no se pueda modificar o que sea mucho más difícil, ¿sí? Dentro de los beneficios que se habla, obviamente reduce el riesgo de padecer asma o nuevas sensibilizaciones a otras cosas. Obviamente que eso es lo más validado, por eso se lo pone ahí. Avances recientes, ¿sí? Creo que hace 2 o 3 años ya que salió el corticoide con el antihistamínico intranasal. A motu propio no veo tanta diferencia con el corticoide nasal común sin el antihistamínico. Sí, quizás los 4 o 5 primeros días ayuda en ciertos pacientes a que tengan un poquito más de mejoría, un poquito más rápido y se puedan sentir un poco más cómodos, pero no es nada fuera de lo común. La terapia biológica, después de 19 años que se lanzó omalizumab, ¿cuántos hoy en día de acá de este salón tienen más de 15 pacientes con omalizumab? ¿Uno? ¿Yo nomás? ¿Nadie más? Gracias a la urticaria crónica, pues lo único que te aprueba la obra social, ¿sí? OSDE, Sancor, la obra social provincial, Boreal, Novis y OMAS también, sí. Bueno, no, sí, es una gran lucha en todo el país, es lo mismo, hablando con colegas y todo. Obviamente que uno justamente tiene que intentar, saliendo un poquito del tema pero es justamente, estamos hablando de que hace 19 años fue uno de los primeros biológicos y fue la gran panacea y pensamos que no iba a haber alergista porque iba a curar prácticamente todas las enfermedades alérgicas. Y hoy parado aquí después de 19 años y decir realmente no tener para una rinitis alérgica persistente, moderada, grave, no. Tengo 2 solamente aprobados con OMA porque están asociados a poliposis, que es lo que puse ahí. Es la única, y con poliposis y ya con una operación, ¿sí? Todo. El delante, el después, sí. Se arma un expediente tipo legal, pero una vez que uno lo tiene un poco manchado, va copiando y pegando muchas cosas y va sumando lo de la cuestión nueva del paciente.
Y hay que ir y tomarse el trabajo de ir y tomar un café, invitarle algo al colega auditor, que lamentablemente vive porque la obra social le paga y está puesto justamente para rechazar todo, no para aprobar. Entonces hay que lograr un consenso y ver realmente dentro de las posibilidades, que tampoco se puede aprobar a todo, eso uno entiende, pero que en los casos que son bien seleccionados y está bien justificado, lo tienen que aprobar, ¿sí? Dupilumab también obviamente está estudiado, es muy bueno, incluso se hace con la asociación, digamos, de esquemas ultra rápido de inmunoterapia, premedicado con algunos de estos anti-G, ¿sí? Con omalizumab o con Dupi. Obviamente esa terapia combinada parecería haber tenido mucho más efecto que hacer. Lamentablemente yo hasta ahora no lo pude probar. Conclusiones, como para ir haciendo un pequeño cierre. Es una enfermedad muy frecuente, infradiagnosticada, está subtratada e infraderivada, ¿sí? Porque es una enfermedad que la ve el otorrino, la ve el pediatra, la ve el neumonólogo y la ve el oftalmólogo. Y cada uno va dando generalmente medicación, la típica, el antihistamínico, lo que uno ve, y después el paciente, por un lado, y lamentablemente anda bien con eso que le dio, y después va y lo compra en la farmacia porque ya está de venta libre en muchas cosas. Incluso empiezan a saber, digamos, por todas estas aplicaciones y todo, de que pueden llegar a tomar hasta 4 veces, sacan cálculos de la urticaria, su antihistamínico. Entonces paciente con rinitis dice, no, con 4 loratadina ando bien, pero bueno, ahora se me está complicando. Entonces acuden realmente al especialista, y de la mayoría de aquí le debe pasar, cuando no dan más, cuando al colega otorrino se le quemaron todos los libros, al pediatra ya no lo quiere ver, a la madre pesada que va siempre, recién ahí uno lo deriva. Entonces, en ese sentido hay que hacer un poco de docencia, hay que hacerse conocer qué es lo que uno hace. Lamentablemente, y también esto lo sabemos todos, hay muchos colegas que hacen la inmunoterapia sin ser especialistas y difaman, digamos, la especialidad porque hacen cosas por ahí muy malas, y pediatras que por ahí ellos los tienen como sus pollitos a sus pacientes, que los entiendo, no nos quieren derivar porque con muchos de los pediatras viejos que yo hablo me dicen no, porque yo le mandé a aquel y le digo esto, aquello, cada vez está peor. En cambio, cuando uno habla de frente, saben quién sos, dónde te formaste, cómo haces las cosas, creo que hay una ida y vuelta que es muy buena. Como siempre lo que digo, se beneficia el paciente, ¿sí? Es muy difícil entrarle a los neumonólogos, digamos, en el sentido que por muchas cuestiones de cómo nos vamos formando cada uno en la especialidad. Nosotros por ahí estamos acostumbrados a estar mucho más abiertos con dermatólogos, pediatras y todo, y trabajamos en conjunto, pero las demás especialidades, ni hablar de los oculistas. Por suerte hay un grupo grande que está básicamente especializándose o tratando alergia ocular. El diagnóstico clínico siempre apoyado en pruebas de sensibilización, no hace falta ninguna otra cosa, a medida obviamente que uno tiene la posibilidad, lo debe hacer porque uno entiende y cree que, como decían los colegas que me precedían, vamos hacia una medicina de precisión. O sea, estamos hace mucho tiempo en camino de eso, de ser más preciso, de ser más focalizado en nuestro tratamiento y obviamente en el diagnóstico. Por suerte en el norte de Argentina, en Salta, junto con el doctor Maximiliano Gómez, hay, digamos, para hacer pruebas de la parte molecular, del diagnóstico de alergia molecular, que es buenísimo, que nos saca un montón de dudas que teníamos con pacientes por ahí que teníamos dudosos. Entonces, es carito, vale $600, pero calculo que a medida que uno lo va pidiendo y empezando a andar un poquito la cosa, los costos, como de todo, se va a ir reduciendo y obviamente todos nos vamos a beneficiar, paciente y médico.
El manejo integral, la evitación, los fármacos, inmunoterapia siempre que esté indicado y trabajar en conjunto, ¿sí? Las terapias biológicas por ahora son para casos difíciles, seleccionados y que podamos justificarlo bien, porque si no es perder plata, tiempo y estrés, telómeros, como decía Carlos, de nuestra vida en intentar de que los pacientes le den los biológicos, ¿sí? Una frase que me gusta siempre: el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra, ¿sí? Nos da, digamos, la reflexión de que siempre, y a pesar de tener tantas herramientas hoy en día, hay que estar, digamos, focalizado y ser estudioso e intentar focalizarnos en lo que uno busca, no buscar por buscar o poner una palabra y que nos guíen o que las guías nos transformen nuestro sentido, sino que dentro de lo que nosotros sabemos, recién hay buscar. Bueno, este es mi nombre, mi contacto. Por cualquier duda o consulta, aquí no pueden preguntar nada, me mandan todo por WhatsApp, después les contesto. Y gracias por la atención. Gracias, doctor. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Creo que ha sido muy claro, entonces. ¿Cómo? Bueno. No, hacemos el primer break. Sí. Tenemos ahora el